Muy buenas tardes para todos y todas, a quienes se van conectando a esta transmisión, la conferencia que tendremos el día de hoy con una invitada muy especial que nos acompaña precisamente desde Los Ángeles. Ella es Ellen Brown. Voy a leer un poco de su reseña, pero durante la presentación entonces tendremos pues diferentes acompañamientos también. Esta conferencia, como lo dijimos inicialmente, va a ser traducida por Andrés Celis, nuestro compañero que nos está acompañando también durante esta transmisión. Les recordamos que esta es una nueva conferencia del ciclo de debates de ensayos de economía. Quien coordina este ciclo es el profesor Guillermo Maya, profesor adscrito a nuestro departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Les decía entonces que la doctora Ellen Brown es abogada y presidenta del Public Banking Institute. Desarrolló sus habilidades de investigación como abogada, litigante en Derecho Civil de Los Ángeles, graduada de UC Berkeley y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Ángeles. En Telaraña de la Deuda, Web of the Bad, aplica sus habilidades en el análisis de la Reserva Federal y el conglomerado del dinero. Ella muestra cómo este cartel privado ha usurpado el poder de crear dinero de manos de la gente y cómo nosotros, la gente, podemos recuperarlo. La secuela del 2013 describe la evolución de dos modelos de banca que han competido históricamente, el público y el privado, y explora los sistemas bancarios públicos contemporáneos a escala mundial. Ha escrito más de 200 artículos, varios de los cuales han sido traducidos al español. También ha desarrollado un interés en el mundo en desarrollo y sus problemas mientras vivió en el extranjero por 11 años en Kenia, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Fue conferencista también en TEDx New Wall Street en 2012, en Mountain View en California. A la doctora Ellen Brown le agradecemos aceptar la invitación a participar de este espacio que ha sido tan enriquecedor para nuestros estudiantes, docentes y comunidad en general que se interesa por tener, digamos, conocimientos alrededor de la economía desde muchas perspectivas. Agradecemos también al profesor Guillermo Maya por seguir constantemente organizando este tipo de conferencias en el ciclo de debates, y doy paso entonces también al profesor Guillermo para que haga una pequeña introducción a este espacio que tendremos hoy con la invitada que nos acompaña desde Los Ángeles. Profesor Guillermo, le doy la palabra. Aira, muchas gracias. Bienvenidos todos y todas. Hoy 31 de marzo de 2022 a la 17ª conferencia del ciclo Ensayos de Economía, el poder de los bancos públicos, a cargo de Ellen Brown, abogada y presidenta del Instituto de Banca Pública. Además, Ellen es autora de cerca de 12 libros, entre los que se destacan y que están publicados en español: de la austeridad a la prosperidad, bancos públicos, de 2013, y Telaraña de deuda, de 2007. Ambos traducidos por Andrés Celis, que también nos acompaña hoy como traductor de la conferencia. Muchas gracias, Andrés. En el prólogo del libro De la austeridad a la prosperidad, bancos públicos, Hazel Henderson afirma que este libro, comillas, es la visión más completa de cómo el sistema financiero mundial se ha convertido en un aparato depredador interconectado que extrae la riqueza de las actividades productivas y las economías locales mientras explota el ecosistema planetario que sustenta la vida ecológica de que la humanidad y todas las especies dependen. Cierra comillas. Y al final, Hazel continúa diciendo que, comillas, este libro es un llamado bien documentado y disciplinado a todos los ciudadanos para reclamar nuestras economías locales mediante la transferencia de los fondos públicos de Wall Street de regreso a donde pertenecen
en la industria y el comercio. Ellen se ubica así en la vieja tradición clásica que critica a la usura y el capital financiero como rentista que se apropia de una parte del producto social. Esta predominancia del capital rentista sobre la empresa productiva hizo que Keynes reclamara la eutanasia del rentista o del empresario sin funciones. En la presente época hemos visto el dominio del capital financiero sobre la industria y las actividades productivas, al igual que sobre las personas que cada vez dependen del crédito para la compra de sus viviendas, autos, electrodomésticos, así como para financiar sus estudios universitarios. Esta maraña de deudas constituye así una economía con una fragilidad financiera creciente que de vez en cuando, como en 2008 y 2009, explota en crisis recurrentes con grandes costos en empleos y producción que traen como consecuencia más pobreza y desigualdad. En este sentido, la existencia de los bancos públicos sería un importante alivio para las pequeñas y medianas empresas, así como las comunidades locales en general, para aliviar el costo del endeudamiento, al mismo tiempo que se crea un sistema financiero más orgánico y menos frágil. Los bancos comerciales crean dinero a través del crédito y ese privilegio que la sociedad le otorga a los bancos privados no puede ser solo para originar ganancias corporativas privadas inmensas, sino también para que las comunidades y los pequeños y medianos empresarios puedan florecer y crear un capitalismo más democrático y más equitativo a través de los bancos públicos. Es decir, usar la capacidad de los bancos para crear dinero para el beneficio social de todos. Del segundo libro, Telaraña de Deuda, voy a leer parte de las conclusiones que saca Ellen sobre la banca central y los bancos públicos, y algunas de ellas en el contexto colombiano serían bastante radicales y explosivas, como lo ha sido la propuesta de emitir por parte del Banco de la República para financiar directamente al gobierno y enfrentar así los efectos económicos de la crisis del COVID. Dice Ellen, primero, nacionalizar la Reserva Federal, convirtiéndola en una agencia del Tesoro autorizada para emitir billetes de la Reserva Federal para el uso del Congreso. 2. Ordenar que la Reserva Federal de propiedad privada compre títulos, valores o deuda estadounidense, reembolse los intereses al gobierno federal y refinancie los préstamos. Préstamos libres de interés, refinanciados de forma indefinida, son el equivalente funcional del greenback libre de deuda del gobierno. 3. Disminuir la escasez en la oferta monetaria a nivel estatal mediante la formación de bancos de propiedad estatal en el modelo del Banco de Dakota del Norte. Los activos del Estado podrían ser utilizados como capital y los ingresos podrían ser utilizados como base de depósitos. Estos fondos podrían apalancar préstamos, suministrando una fuente abundante de crédito barato para la economía local. Cuarto, la nacionalización de los bancos en bancarrota, considerados demasiados grandes para quebrar, no solo parcial o temporalmente, sino de forma permanente, convirtiéndolos en servicios públicos como bibliotecas y tribunales. La nacionalización de un solo banco con sucursales en todo el país podría ser suficiente para establecer un sistema de bancos estatales por toda la nación. Hasta ahí, Ellen.
Dear Ellen, welcome to la Universidad Nacional at Medellín. This is also Quería darle la bienvenida a la Universidad Nacional de Medellín. Por favor, empiece su conferencia. Muchas gracias. Es un placer verlos acá en Colombia. Disculpen no poder estar en persona. Sería genial. Voy a hablar de la importancia de la banca pública. Los bancos públicos son bancos de propiedad de la gente a través de los gobiernos locales. Y el núcleo de la presentación de lo que quiero decir es que el gobierno no crea la oferta monetaria, los bancos son los que la crean. El dinero que va a la economía local es creado por bancos comunitarios y locales, y al menos en Estados Unidos en este momento no están en capacidad de crear el dinero que necesitamos por razones que voy a entrar a explicar. Y por eso necesitamos bancos de propiedad de la gente, porque los bancos públicos pueden cumplir con esa función. Entonces, los gobiernos en todo el mundo se enfrentan a una gran cantidad de deuda. Esta es una caricatura del pequeñito en la esquina. Algún día todo esto va a ser tuyo, el pequeño hombre en la esquina, y sus hijos o nuestros hijos van a estar heredando toda esa cantidad de deuda. La cura usual para la deuda son recortes dolorosos del presupuesto y medidas de autoridad, pero de hecho eso solo hace que todo empeore. Esta es otra caricatura donde dice cómo se juega el juego económico. Bueno, ustedes se van a tener que apretar el cinturón. Y bueno, la clase alta se hace más rica de esta forma, mientras la gente corre con la carga. A veces la gente pregunta por qué el gobierno no puede imprimir el dinero que necesita. Y hay dos buenas razones. Primero, los economistas le van a decir que eso va a ser inflacionario. Si uno le agrega dinero a la oferta monetaria y no incrementa la productividad, va a tener mucho dinero en busca de muy pocos bienes, lo que se va a llamar la demanda, la inflación por la demanda, y esto va a llevar a que los precios se incrementen. Lo que hay que hacer es incrementar la productividad, usar ese dinero para producir cosas, y va a tener un sistema equilibrado, o puede usar el sistema de crédito donde da un adelanto del dinero para construir algo y luego el dinero se repaga, y eso equilibra la demanda y la oferta. Y la otra razón, bueno, ya la veremos en un momento. En las colonias estadounidenses de las Américas, antes de que fuera Estados Unidos un país, las colonias no tenían oferta monetaria, entonces emitían sus propios dinero en papel, que fue una innovación brillante, pero tendían a emitir mucho. Supuestamente era un adelanto frente a los impuestos, pero en los tiempos coloniales era más fácil imprimir ese dinero y gastárselo que pedirlo de vuelta vía impuestos. Especialmente porque la gente era como estaban en la frontera, difícil buscarlos, eran colonos. Así que en Pensilvania se les ocurrió esta solución sostenible. Antes de hacer esto, no pasaba mucho en Pensilvania, no había mucha productividad, la economía era muy pequeña. Y se les ocurrió la idea de crear un banco gubernamental. Este fue el primer banco público de Estados Unidos. Aún imprimían el dinero, pero lo que hacían era que se lo prestaban a los granjeros y un poco extra para cubrir el interés. En ese momento un interés del 5% era un buen interés. Entonces uno imprimía, digamos, dólares, bueno, no se llamaban dólares, pero digamos que imprimía $100, digamos, y por $105 lo prestaba 5% de interés, y los $5 podían ir en la economía para cosas que se necesitaran, y luego tenía el dinero para pagar el capital en interés, y luego volvía al gobierno y no iba a ser inflacionario cuando se repagaba el préstamo, y podía prestar esos $100 a un interés del 5% para cubrir el interés.
Así que el resultado fue que Pensilvania se volvió la colonia más productiva. No pagaban impuestos salvo un impuesto sobre el licor. Bueno, no tenían inflación, tenían la oferta monetaria que no era inflacionaria y no tenían deuda gubernamental, así que fue un sistema muy sostenible. La otra razón por la que los gobiernos no pueden imprimir el dinero que necesitamos es que los gobiernos no imprimen dinero en nuestro sistema actual. Son los bancos los que crean la oferta monetaria. Esto se confirmó cuando yo escribí mi primer libro de Telaraña de Deuda, Web of Debt, se consideraba teoría de la conspiración, pero en 2014 el Banco de Inglaterra dijo, en un informe, dijo, contrario a la creencia popular, los bancos no son solo intermediarios que toman el dinero y lo prestan a alguien más, no. Los bancos comerciales crean dinero en la forma de depósitos bancarios al otorgar nuevos préstamos. Y de hecho, dijeron, los depósitos bancarios conforman 97% del dinero circulante. Y pueden ver de esta gráfica, el verde en la parte baja es el dinero en efectivo que el gobierno imprime, monedas, billetes, y el rojo es el dinero creado por los bancos, que es obviamente mucho más grande. La gente diría, bueno, ¿y qué hay del aligeramiento cuantitativo a cuantitativo? Eso del quantitative easing lo llama impresión de dinero por los bancos centrales, en nuestro caso la Reserva Federal de Estados Unidos. Ese dinero no va a la economía real. Disculpen un momento. Ya apagamos acá un momento. Lo que el aligeramiento, la flexibilización cuantitativa es un intercambio de activos. La Reserva Federal crea reservas falsas, no pueden dejar los libros contables. Compran un activo, por ejemplo, una hipoteca, un título hipotecario, y lo intercambian por reservas bancarias, pero las reservas bancarias solo pueden moverse entre bancos, así que son útiles si uno otorga un préstamo o alguien gira un cheque y el dinero se mueve de un banco a otro, entonces el banco, las reservas bancarias se mueven así en conjunto, pero los bancos ya tienen muchas reservas, están cargados de reservas desde la crisis bancaria de 2008. Así que otorgar más reservas no ayuda a otorgar más créditos, y si los bancos no prestan, el dinero no va a la economía y la gente no va a tener acceso a él. Esto es como los bancos crean el dinero. Eso se llama la economía de partida doble. Si uno va al banco, digamos, voy a tomar un préstamo de vivienda de $500,000, el banco lo anota en un lado de sus libros contables como un activo para él, porque uno acordó pagarles $500,000 más intereses. Ese es un activo. Y en el otro lado, de anotación contable como pasivo, porque son $500,000 para la cuenta bancaria que se pueden gastar y hay que cubrirlos de alguna forma, pero cuando vemos los libros, se ve que no se ha creado nada. Hay $500,000 más $500,000 menos $500,000 del otro lado, entonces está equilibrado en cero. Pero cuando el banco, digamos que uno tomó el préstamo para comprar una casa, tiene $500,000, usted le gira un cheque al vendedor, él va y lo lleva a su banco, el vendedor al banco B, entonces sale el banco B, tiene $500,000 en depósitos, y el banco B, digamos que hace lo mismo, tiene $500,000 como préstamo, que su cliente luego deposita en el banco, así que ambos tienen depósitos que están entrando por $500,000, pasivos por $500,000, y tenemos $1,000,000 en el sistema, en depósitos que cambiaron de manos.
no existía antes y los libros contables de los bancos están ahí balanceados, equilibrados. Lo que está mal con ese sistema, primero que todo, los banqueros privados obtienen las ganancias, tienen el control de a dónde va el dinero legalmente. Los bancos son los dueños de los depósitos. Cuando uno lleva el dinero al banco, uno le presta dinero al banco y el banco puede hacer lo que quiera con su dinero. Es un préstamo con el que pueden hacer lo que quieran. Pueden apostar con su dinero, pueden determinar quién obtiene los préstamos, los términos de los préstamos, pueden negarse a otorgar un préstamo. Y las tarifas de estos préstamos para los gobiernos locales y estatales de sus bancos son bastante altas. Ese es un problema. El otro es que los bancos solo crean el capital cuando otorgan un préstamo. Entonces siempre se tiene más dinero que hay que repagar del que se creó al comienzo con el préstamo original. ¿Y de dónde puede venir ese dinero si todo el dinero es creado por bancos como préstamos? Solo puede venir de más préstamos. Así que siempre hay deuda tras deuda. Así que la deuda del interés siempre crece más rápido que la oferta monetaria, como se puede ver de esta tabla. La deuda es la roja y lo verde es la oferta monetaria. Entonces, la deuda se hace impagable. El dinero que uno necesita tiene más deuda y más deuda. El resultado, cuando todo esto colapse, son como auges y caídas, un auge del crédito y una caída del crédito. Ese es el ciclo del crédito. Es algo como el clima, algo que pasa necesariamente, pero no es así. Esto es un problema sistémico con el sistema monetario. Esto incrementa la brecha de riqueza. Cuando se tiene el auge, la gente que tiene activos los puede vender y los ricos los compran barato. Los ricos se enriquecen más y los pobres se empobrecen más. Este es el resultado del sistema de creación privada del dinero. Hoy en día, la deuda es la nueva servidumbre. No solo para las personas, sino para los países. La deuda sería el nuevo colonialismo. Intereses, préstamos con altos intereses del Fondo Monetario Internacional trae muchas condiciones. La austeridad para los países, recortes en la productividad, descuentos tributarios, y eso hace que esos países en desarrollo sigan en servidumbre económica. Vemos la tabla, lo azul es el capital y los intereses no compuestos rojo y compuesto es el verde. En el 10% son 5 veces el capital que se debe. No puedo ver mi propio PowerPoint, pero creo que este es de 2019. Los gobiernos locales pagaron 160.000 millones de dólares en Estados Unidos en intereses anualmente. Eso es una gran suma que los gobiernos locales, que somos nosotros los contribuyentes que pagamos por préstamos, por infraestructuras financiadas por bonos. Y pedimos prestado al mercado de bonos, que es Wall Street, que son inversionistas privados muy acaudalados. Y el resultado para un préstamo de 30 años es que el interés es la mitad del costo de la infraestructura. Acá están los ejemplos. Por ejemplo, el recondicionamiento de este puente de la bahía, cuando nos dijeron a los californianos que serían 6.000 millones de dólares, pero eso era solo el capital. Si agregamos el interés, son otros 6.000 millones de dólares, así que duplica el precio. Lo mismo para el tren bala, solo lo que inicialmente se vio como casi 10.000 millones de dólares, pero con el interés serían 20.000 millones de dólares. Si somos los dueños del banco
o si nos pagamos el interés a nosotros mismos con nuestro propio dinero, podríamos ahorrar mucho dinero, un poco. Los bancos, a diferencia de los gobiernos, tienen, van decolados, van gratis acá. En Estados Unidos, los bancos pueden pedirle prestado a la ventana de descuento de la Reserva Federal a 0.5%, así que piden casi gratis. Y pueden ir, y no hay condiciones, y lo pueden volver a prestar a donde vean que es rentable. Y mantener las tasas de interés de tarjetas de crédito al 20%, así que pueden ver que tienen un gran margen para un préstamo de tasa de tarjeta de crédito de 20% frente a un préstamo, un pequeño negocio o a un negocio riesgoso que no se puede pagar. El margen no es tanto, pero eso no les motiva a otorgar préstamos para negocios o infraestructura donde realmente necesitamos los préstamos. Y los bancos pueden apalancarse. Si tienen $1.000.000 en capital, pueden de ahí obtener $10 millones en préstamos. En tanto, el gobierno local, si tiene $1.000.000 en un fondo rotativo para prestar, solo puede prestar $1.000.000. Así que digamos que el préstamo es una tasa modesta, digamos 4% para infraestructura. Será 4% anual. En tanto que si el banco hace lo mismo, puede otorgar 10 préstamos, así que puede tener 40% al año sobre la misma base de capital. Así que la solución para todo esto, tenemos que ser los dueños de nuestros propios bancos. Somos los gobiernos locales representando a la gente, tener los bancos para que atiendan a la gente. Podemos ver en este pequeño gráfico a la derecha los bancos privados, cómo funciona la banca privada. Los impuestos van al Estado y al gobierno depositan en un banco de Wall Street o lo invierten en bonos que obtienen de inversionistas de Wall Street. Y los bancos pueden hacer lo que quieran con el dinero y más posiblemente lo van a poner en derivados o apuestas muy arriesgadas. Se les permite especular y las ganancias vuelven al banco, no vuelven al gobierno local. En tanto, el modelo de la izquierda, que es la banca pública, los impuestos van al gobierno local, deposita el gobierno en su propio banco estatal y puede otorgar préstamos en la economía local y generar empleos, trabajo, productividad, y las ganancias vuelven a la gente. Esa es la idea de la banca pública. ¿Qué es un banco público? Es un banco de propiedad de cualquier gobierno, puede ser de una ciudad, un estado, región, territorio, también puede ser del gobierno federal. Como por ejemplo los bancos de desarrollo público. Hay varios grandes a nivel mundial. Tiene la misión de atender el bien público, reflejar los valores y necesidades de la comunidad, de tener los depósitos del gobierno, tales como impuestos y tasas, e invertir en el bien público. Y las ganancias benefician al público, no como el banco privado, donde su mandato es llevarle las ganancias a los accionistas. Ese sería el objetivo número 1 de la banca privada. A nivel mundial, 20% de los activos bancarios son de propiedad pública. Es bastante grande, más grande de lo que la gente cree. En Estados Unidos solo tenemos un banco público, luego les hablaré de eso. Para nivel global hay algunos. El líder sería China. Es un país con sectores de banca pública fuertes donde han ocurrido milagros económicos. Acá están Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, Brasil y Argentina. Esta es la gráfica del crecimiento del PIB y el rojo es China. Se puede ver que está superando a todos en los últimos 20 años, a pesar de que se están desacelerando un poco, pero igual van por delante de nosotros. En el modelo chino, tienen bancos de desarrollo de propiedad gubernamental.
construyeron 12.000 millas del tren de alta velocidad en 10 años. Nosotros no hemos hecho nada, ni uno. ¿Y cómo lo hicieron? ¿De dónde obtuvieron el dinero? Tienen, el gobierno como tal es el dueño del 80% de los activos bancarios de China. Así que tienen bancos de desarrollo grandes. Así que el Banco de Desarrollo puede prestarle a la empresa ferroviaria de ferrocarriles, construye el ferrocarril y repaga el préstamo con las tasas generadas por el préstamo. Vuelve el dinero y tiene un buen PIB que se puede ver. Desde 1978 bajo Deng Xiaoping, China ha seguido el modelo alemán, digámoslo así, donde se tienen muchos bancos pequeños rurales que generan crédito local para fines productivos. A diferencia del gobierno estadounidense, antes teníamos bancos pequeños. Antes de Deng Xiaoping, bajo Mao, solo había un banco público chino y era todo. El país bajo un solo banco, pero eso era muy centralizado y no funcionaba. Se necesita a los bancos locales en el terreno, en el territorio, que conozcan al cliente, sus necesidades y cuáles son los préstamos buenos, los préstamos riesgosos o malos. Igualmente, con Corea del Sur. Corea del Sur, el ingreso per cápita se multiplicó por 14 en los últimos 40 años, algo que le tomó 2 siglos a Gran Bretaña o a Estados Unidos, siglo y medio, como lo hicieron. Ha Jun Chang es un coreano economista y escribió un libro llamado Malos Samaritanos, y él dice, es una cita, el gobierno era dueño de todos los bancos, así que podía dirigir, digamos, la sangre vital de la economía, que es el crédito, y el progreso de Corea es como si Haití se hubiera convertido en Suiza. Alemania también tiene una red de bancos públicos muy fuerte, es la más fuerte de los países occidentales. La mitad de los activos bancarios están en el sector público, así que están los bancos locales llamados los Sparkassen, que se desempeñan mejor que los bancos privados mientras siguen atendiendo el interés público y siguen teniendo un banco llamado KfW bastante grande que provee préstamos al 1% a los pequeños negocios durante la pandemia, y juntos el KfW y los Sparkassen proveen 72% de la financiación para la transición de Alemania hacia las energías renovables, lo que se consideró un milagro como punto. Yo sé que ahora tienen un problema de energía, pero los fondos vinieron de los bancos públicos para hacer algo considerado como un fin público. Luego en Centroamérica tenemos a Costa Rica, que tiene el Banco Popular, que no es exactamente un banco público, pero que es de propiedad de los trabajadores, no del gobierno, establecido en 1969 para promover el desarrollo económico, y están en todo el país, no solo para los empleados del banco. 20% de la población son miembros de ese banco, son usuarios, y se financian de algunas contribuciones que no son muy grandes, y luego obtienen ese dinero por ahorros y pensiones, y el dinero tiene el mandato de servir al interés colectivo de la sociedad. Pero lo que lo hace un modelo muy interesante es cómo se configura su estructura de gobierno, es muy interesante. Hay 290 representantes en su junta directiva, y al menos la mitad tienen que ser mujeres. Y funciona bien para el país. Las crisis de la banca pública antes de 2008, los bancos públicos se consideran la oveja negra de la comunidad bancaria, y de repente, después de la crisis de 2008, los bancos públicos se desempeñaron mejor que los bancos privados, y un estudio muestra que eran más seguros, menos corruptos, más eficientes, más rentables y mejores para los gobiernos locales y sus economías.
así que se hicieron muy populares en los últimos tiempos. Hoy en Estados Unidos solo tenemos un banco de propiedad público de depósitos de propiedad estatal, que es el Banco de Dakota del Norte, creado durante un movimiento populista en 1919. Se llamó, había un grupo político que era la Liga No Partidista, está a la izquierda la caricatura de ese periodo, y muestra que los grandes empresas es el que es echado por el miembro de la Liga No Partidista, está despedido. Yo voy a hacer este trabajo yo mismo. Esto es de 1919, luego se volvió muy conocido a nivel nacional en Estados Unidos después de la crisis de 2008. Yo aún sigo escribiendo eso, yo lo vi. Yo sabía que era el único estado que tenía su propia banca, así que yo me pregunto cómo les fue. Así que fue el único estado que nunca tuvo números rojos, déficit en su presupuesto, tuvo de hecho un superávit, pero también tuvo la menor tasa de desempleo y de moratorias, y tiene mayor cantidad de bancos per cápita, y me interesé en este banco y creamos el Public Banking Institute, el Instituto de la Banca Pública. También tuvimos el movimiento de Occupy Wall Street, muy grande, por cierto, y lo que lograron fue señalar a Wall Street como el culpable, porque Wall Street culpaba a los prestamistas subprime de préstamos riesgosos, que por qué toman los créditos, pero de hecho los bancos no debieron haber otorgado nunca esos préstamos, así que es culpa de Wall Street, y eso se trató Occupy Wall Street. Pero el problema es que si uno saca el dinero de Wall Street, si los gobiernos locales lo sacan, ¿a dónde lo ponen? En Estados Unidos, los bancos de comunidad local no son lo suficientemente grandes para manejar esos depósitos de gobiernos locales y otras necesidades bancarias, así que la banca pública era una solución obvia y Dakota del Norte ya lo resolvió. Y hay grupos en otros estados que se están subiendo al bus y tenemos un movimiento desde ese entonces. Lo que ha hecho el Banco de Dakota del Norte por su estado, ha fortalecido los bancos comunitarios, se ha aliado con esos bancos y ahora tiene la mayor cantidad de bancos comunitarios per cápita que cualquier estado en el país. Redujo la deuda estudiantil y compensó la contracción de la crisis de 2008. Distribuyó de forma equitativa los alivios federales por la pandemia, y todo esto se hizo obteniendo ganancias espectaculares. Hay un artículo en el Wall Street Journal de 2014 que dice que el Banco de Dakota del Norte fue más rentable que JP Morgan Chase y Goldman Sachs, que son dos de los mayores bancos de Wall Street. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué es tan rentable? Sobre todo porque cortaron al intermediario, no tienen accionistas privados que obtienen las ganancias, no pagan bonificaciones, ni comisiones, ni tasas a sus empleados, no tienen altos ejecutivos con altos salarios, no tienen que hacer publicidad. Por ley, todas las ganancias del Estado van al banco, así que no tienen que hacer publicidad para obtener clientes y no tienen que buscarlos, porque es un banco de los banqueros, están aliados con los bancos locales, así que es el banco local el que encuentra al cliente y mantiene el cliente. Esa es una ventaja para el banco local, no estar perdiendo sus clientes. Incluso si tienen un proyecto muy grande, que para ellos se pueden aliar con el Banco de Dakota del Norte y atender el proyecto y pueden mantener el cliente, no lo pierden a manos de Wall Street y no necesitan oficinas ni cajeros por el mismo motivo. Y los ahorros van a la comunidad y a los prestamistas. Durante la crisis 2008-2009, se vio que los bancos públicos les va mejor en las crisis porque pueden otorgar préstamos contracíclicos. En las crisis,
los bancos comerciales privados que tienen que dar ganancias se ponen nerviosos en otorgar préstamos y retienen los préstamos, pero los préstamos son los que llevan el dinero a la economía. Necesitamos que el crédito siga para que el negocio se mueva. Y los bancos públicos intervienen y otorgan préstamos, donde los bancos privados prestas, acabamos en el azul, los bancos públicos, y los amarillos a la izquierda son los privados que estaban sacando los préstamos o reteniéndolos. Durante la pandemia del COVID, la Cota del Norte distribuyó los beneficios por desempleo en el banco y bancos locales 10 veces más rápido que los otros estados. Y los pequeños negocios en la Cota del Norte obtuvieron más fondos de alivio por empleado. También tenemos un modelo excelente de banca pública durante la Gran Depresión. Fueron los bancos públicos los que nos sacaron de la depresión o que financiaron los proyectos que nos sacaron de la depresión. Tenemos el equivalente de un banco de desarrollo, aunque no era técnicamente un banco, era la Reconstruction Finance Corporation, con Roosevelt. Ya estaba ahí, era una agencia pública que existía, pero el presidente Roosevelt expandió su objeto. Empezó con $500 millones de capitalización del gobierno. Era una suma modesta, luego emitieron bonos a la gente, al público y al gobierno. Y por los siguientes 25 años prestaron o invirtieron más de $40.000 millones, empezando con 500 millones. Y usaron el dinero para financiar todos los proyectos en el país, todo para otorgar préstamos a agricultores o represas o proyectos de tendidos eléctricos en el país. Y durante la Segunda Guerra Mundial financiaron la participación de Estados Unidos en la guerra. Y en esos 25 años, con todo ese reciclaje del crédito de la Reconstruction Finance Corporation, le dieron ganancias al gobierno por 690 millones de dólares, más que la capitalización inicial. También tenemos un sistema de bancos postales fuerte que empezó en 1911, el año antes de que se creara la Reserva Federal, y siguió creciendo hasta 1967. Así que durante la depresión la gente iba al banco postal a sacar el dinero de los bancos privados y lo llevaban al banco postal porque era más seguro, era de propiedad del gobierno, respaldado por el gobierno, le daban un interés de 2%, a los depósitos era conveniente. Podía obtener su correo en una ventana y hacer un depósito del dinero en la otra ventana, lo puede ver a la izquierda de la imagen. Lo que el gobierno debió haber hecho, en mi opinión, era fortalecer los bancos postales, pero lo que hicieron en 1933 fue darles seguros a los bancos privados, así que nosotros le damos garantía los depósitos, los préstamos creados, incluyendo los préstamos creados como depósitos en los bancos privados. Y eso hizo a los bancos privados competitivos con los bancos postales, así que en 1967 se cerraron bajo una administración republicana por la teoría de que era una medida de emergencia y ya se había acabado la emergencia y no necesitábamos más. Pero hay un movimiento de nuevo en Estados Unidos para reiniciar los bancos postales. Hay un proyecto de ley en el Congreso, lleva un tiempo ahí, para un sistema de bancos postales de nuevo. Entonces, los bancos públicos pueden proveer crédito asequible para los gobiernos locales, empresas locales, infraestructura local,
vivienda asequible, bancos de tierra comunitarios, cooperativas de trabajadores y otras secciones de la economía subatendidas. En Estados Unidos tenemos un movimiento vibrante. El año pasado, 18 nuevos proyectos de ley de banca pública se presentaron en 8 estados y tenemos 30 de 50 estados que han propuesto esto en los últimos años y más de 50 organizaciones promueven la banca pública a nivel de base. Bueno, pueden ver el mapa, no lo puedo interpretar, pero es la idea donde estamos y estos son los libros que yo he escrito en el tema. Bueno, he escrito 13 libros, pero 3 sobre banca, telaraña de deuda, la solución de la banca pública y banca para la gente. Y Andrés, que está traduciendo esta presentación, hizo la traducción de telaraña de deuda, que sería Web of Debt. Disculpen, mi español no es muy bueno. Y de bancos públicos, que sería Public Bank Solution. Y más información, pueden ir a publicbankinginstitute.org, es nuestro sitio web. Tenemos mucha información ahí. Y mi sitio web, lbrown.com, donde tengo cientos de artículos que he escrito. Muchas gracias. It has been a terrific presentation about public banking. Gracias por la presentación, Elena. Esperemos que nuestros participantes tengan una buena impresión de sus puntos de vista. Un placer. Nuevamente a la doctora Ellen por acompañarnos. Invitamos a quienes están siguiendo la transmisión que si tienen alguna pregunta, alguna duda para nuestra invitada, la puedan dejar a través del chat de la transmisión en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a escribirla por ahí para transmitírsela a la invitada. O el profesor Guillermo quiere continuar también con alguna intervención específica sobre la exposición de la invitada, lo podemos hacer en este momento también. Mayra, ¿tiene preguntas? In the meantime, let me ask you, how is your banking system? ¿Cómo está el sistema bancario? ¿Cómo es el sistema de crédito en Colombia? ¿Qué pasa en Colombia, profesor Maya? Mayormente nuestro sistema de banca es privatizado. Así que la banca pública solía estar en Colombia. Ya no opera más, ya no funciona más. Básicamente, nuestro sistema bancario es más en el mercado público local. Así que hay que pagar altas tasas de interés. Así que es muy difícil para los pequeños y medianos empresas pagar esos costos. Ese es el tema que también tenemos acá en Estados Unidos. Acá tenemos mucho interés en la banca pública. Necesitamos más instituciones públicas que atiendan a la gente. Lo que llaman FIRE en Estados Unidos, el FIRE sector, FIR es en finanzas, seguros y real estate es 21%, o inmuebles es 21% del PIB.
En Colombia es el mismo porcentaje. En Colombia, eh, eh, es 1.40 del PIB de Estados Unidos, pero también tenemos 21% de ese FIRE, de ese sector de finanzas, seguro e inmuebles. Y nuestra economía depende, es muy rentista en el dominio del capital financiero. En Estados Unidos, en 2020 solamente, creo, 200.000 pequeños negocios, pequeñas empresas y de tamaño mediano se vieron forzados a cerrar sus puertas, a dejar de operar por los confinamientos de la pandemia. Así que se han encogido las economías locales. Y entre tanto, el mercado accionario en la bolsa de valores se ha disparado, se disparó. Entonces sí, el rico se hizo más rico y el pobre se hizo más pobre y tenemos que hacer algo para que la productividad local vuelva, resurja. El gobierno federal otorgó cheques de alivio económico, pero eso no va a la productividad. Así que se imprime más dinero al sistema, pero no se lleva más productos para que ese dinero los adquiera. Así que estas pequeñas empresas cierran y también cierra su productividad. Así que la productividad se reduce, se contrae. Así que necesitamos ese crédito dirigido a construir cosas, especialmente hoy con el conflicto con Rusia. Vamos a tener más escasez y problemas de suministro y se va a empeorar. Así que hacer algo para incrementar la productividad de nuestros propios países y gobiernos y comunidades locales. Por ahora no tenemos preguntas en la transmisión. Su trabajo extenso y profundo sobre un asunto de gran incidencia social. Ellen, muchas gracias por todo. And my pleasure, and thank you, and good luck. Okay. I see you later. Muchísimas gracias, Ellen, por acompañarnos el día de hoy. Desde Colombia te enviamos un abrazo fraterno, invitada a estar por acá en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Bienvenida siempre. Al profesor Guillermo también muchas gracias por continuar con este ciclo de debates. A Andrés Ellis, obviamente por la traducción, que estaremos también subiendo, digamos, en formato original al canal de YouTube, el audio original de la doctora Ellen y con la traducción también simultánea. Entonces agradecemos muchísimo a quienes se conectaron. Esperamos en una próxima oportunidad que podamos encontrarnos también en la próxima conferencia. A Sergio también, muchísimas gracias por prestarnos todo su apoyo técnico para lograr que la transmisión se llevara con éxito. Feliz tarde para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.